Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast Atrévete a conocerte. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos atañe a todos hoy en día, que es la dependencia emocional. Es un tema del que oímos hablar mucho y sobre todo, como también comentaremos más adelante, hay mucha gente que, sobre todo en redes sociales, habla mucho sobre ello, pero muchas veces sin un conocimiento sólido o sin unas bases fundamentadas. Entonces hoy estoy con Emma Chancellor, ella es psicóloga aquí en Sinius y bueno, el objetivo de este podcast es desde el lado de una profesional adentrarnos en este tema que es un poquito enrevesado y que tiene muchísimas cosas a tener en cuenta y en consideración y bueno, pues vamos a tratar de con ella descifrar nuestras dudas y las dudas que nos pueden surgir, ¿no? Cuando hablamos de este tema o cuando no sabemos si realmente estamos siendo dependientes emocionales o realmente no es dependencia emocional, ¿no? Pues un poquito todo esto es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hola Emma, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí otra vez en el podcast, que ya es la segunda vez. Eso es justo, me lo has quitado de la lengua porque lo iba a decir yo ahora mismo, que es ya el segundo podcast que hacemos contigo. Además fuiste de las primeras, de las que se lanzó y se estrenó en esta bonita sección que iniciamos ya pues ahora casi un añito y que bueno, pues hemos podido crear un contenido de mucho valor y muy interesante que ha podido llegar a ayudar a muchas personas. Así que nada, un placer contar contigo por segunda vez y estoy seguro que este podcast será más o igual o mejor, porque vamos, ya fue muy bueno el que hicimos. Así que bueno, como digo yo siempre, si te parece, empecemos desde el inicio para entender un poquito todo esto, cómo es y luego poder desarrollar más ideas desde ahí. ¿Qué es la dependencia emocional y cuáles son sus rasgos más característicos? Bueno, pues como has dicho tú en la introducción, ¿no? La dependencia emocional es un tema del que se habla bastante en redes sociales y desde el que se ha divulgado mucho en psicología y por lo tanto existe mucho conocimiento con respecto a la dependencia emocional, pero también un poco de desinformación y quizás la definición que todos tenemos un poco presentes es una definición quizá muy simplificada y puede que también un poco desfasada de acuerdo a el contexto social en el que estamos actualmente, ¿no? La dependencia emocional siempre se ha entendido como una necesidad del otro que nos lleva muchas veces a la dificultad, ¿no? De estar solos o que nos lleva como a tener relaciones en las que nos sentimos como inseguros y que muchas veces esto proviene como de una autoestima baja que nos como impulsa, ¿no? A buscar este tipo de relaciones como de dependencia. A raíz de estas ideas, muchas personas llegan a consulta, especialmente mujeres, aunque también hombres, hablando sobre cómo no quieren entrar en este tipo de relaciones de dependencia, ¿no? Pero ya no solo se queda la cosa ahí, sino que a veces va un poco como al otro extremo, como de, bueno, es que yo quiero ser completamente independiente, me gustaría ser una persona autónoma que no necesita a nadie para estar bien. Es un discurso un poco como contrario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que bueno, es difícil definir lo que es la dependencia emocional en un contexto sociocultural en el que nos encontramos, en el que hay como una especie de como paso muy grande, ¿no? Desde lo que viene a ser la importancia de la comunidad, el admitir, ¿no? Que todos dependemos unos de los otros, el considerar como la familia o las amistades o las parejas como un valor como muy importante en nuestra vida, a un individualismo, ¿no? que nos permite a todos como o que nos impulsa un poco a todos a ser como más autónomos, ¿no? Como cada persona tiene su parcelita, tú puedes como ganar tu dinero y con ese dinero obtener todo lo que necesitas, cuando realmente no, la necesidad de afecto y la necesidad de amor y de aceptación social y de sentirte querido es una necesidad completamente válida. Uh-huh. Y además que sin ella puede hacer que la vida de la gente realmente se quede un poquito vacía. Uh-huh. Entonces es un poco difícil, ¿no? Hacer esta definición de dependencia emocional en este momento concreto en el cual hay tanta transformación social. Uh-huh. De lo que se supone que dependemos o no de los demás. Claro, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la intríngulis, ¿no? Ahí está un poco, o la clave, ¿no? El kit de la cuestión, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, es complicado definirlo, como tú dices, ¿no? Encontrar un poquito ese entendimiento, pero ¿qué te parece si lo enfocamos de una manera? O sea, yo te pregunto, vale, siendo difícil de definir, porque lo es, ¿no?
¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre una conexión emocional sana y una dependencia emocional, ¿no? Porque claro, tú lo estabas comentando, que al final necesitamos del otro, pero tal vez no necesitemos del otro en exceso o demasiado, hasta un punto en el que solo estemos con el otro o solo dependamos del otro. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio para poder tener una relación o una conexión emocional sana con alguien sin que llegue a ser dependencia emocional? Claro, muy buena pregunta, porque esto va totalmente en la línea de lo que yo estaba comentando. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que significa la dependencia es una necesidad, ¿no? O sea, la dependencia es yo dependo de esto para estar bien. Los seres humanos caemos en muchos otros tipos de dependencias que no tienen que ver con la emocional, ¿no? Sino con la dependencia pues, en sustancias o bueno, en otras cosas, pero que son cosas que no necesitamos de base, ¿no? Por ejemplo, la dependencia hacia el alcohol. Uno no necesita el alcohol para vivir, pero aún así puede caer en desarrollar, ¿no? Una dependencia, un necesitar el alcohol para poder funcionar y vivir. Lo cual lógicamente no es positivo. Sin embargo, las necesidades emocionales son consideradas como necesidades básicas de los seres humanos, ¿no? De hecho, en la pirámide famosa de Maslow, la necesidad como de aceptación social, de pertenencia al grupo, de ser amado, de ser querido, de amistad, se pone en la tercera posición, es decir, es una necesidad. Sí, bastante importante. O sea, al final no estamos hablando, no es la primera, pero tampoco es la cúspide, la cima de la pirámide, vamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que renegando de esta necesidad no vamos a llegar a sentirnos probablemente a gusto y como plenos en nuestra vida, y estamos como generalmente creando como una especie de escudo o caparazón que, pues lo que digo, no nos permite desarrollarnos en relaciones saludables. Pero bueno, entonces, ¿qué son las relaciones de dependencia emocional que llegan a un punto perjudicial? Pues este tipo de relaciones tienen que ver con el hecho de que entramos en relación no para cumplir esta necesidad de afecto, de cuidado, de amor, sino que entramos en la relación de una forma más instrumental, en el sentido de que buscamos que la otra persona cumpla un rol o una función que igual nosotros tenemos miedo a asumir o cumplir por nosotros mismos por algún motivo, y por lo tanto estamos como depositando en la otra persona aspectos que sería positivo que pudiéramos abordar nosotros mismos. Vale, entonces podríamos decir que cuando depositamos en el otro algo que nos corresponde a nosotros trabajar, desarrollar o identificar, ¿estamos entrando o acercándonos a esa dependencia emocional? Claro, esta es una pregunta que es un poco difícil de responder en el sentido de que esto no es blanco o negro y que obviamente las relaciones implican, ¿no?, ciertos cuidados o ciertas aportaciones del uno al otro que no tienen que ver realmente con una dependencia, ¿no? Por ejemplo, igual yo cocino muy bien y entonces yo hago las comidas de la que ambos comemos, o a ti se te da muy bien, yo qué sé, alguna labor del hogar que a mí no se me da bien y tú, ¿no? Como que digamos que cada uno aporta un poco lo que tiene y lo que sabe a la relación. Y eso no implica que yo dependa del otro para comer o que yo dependa, ¿no?, para la cocina o lo que sea. El tema es aquí cuando depositamos aspectos que son como muy importantes para para que una persona pueda vivir individualmente en el mundo, ¿no? Es decir, que si la pareja ya no está, como, ¿qué hago, no? Ahí es cuando viene realmente el problema de dependencia, ¿no? Yo deposito en el otro, pues por ejemplo, puede ser la sensación de valía personal, ¿no? Si el otro no está, yo no me siento válido. Si el otro no me valida y me dice lo buena que soy, lo interesante que soy, yo me siento poco interesante, me siento poco válida. O pueden ser también temas de falta de confianza en poder manejarse solo en el mundo, ¿no? Si yo sin pareja no puedo moverme, no puedo hacer las cosas habituales que necesito hacer, no necesito a alguien para que esté como ahí empujándome y apoyándome.
o incluso el miedo a pasar tiempo solos o estar solo, ¿no? Como hay personas que por circunstancias de su vida personal y de su infancia desarrollan como un temor a esa soledad, ¿no? Y que necesitan como esa compañía para paliar este miedo. ¿Qué pasa? Que estos son miedos o necesidades que van más allá de tener una pareja. Estas necesidades vienen deben ser como solventadas a través de un proceso de recuperación del propio funcionamiento interno. Claro, totalmente. No, y muy interesante este apunte que haces, ¿no? Al final de esto que te preguntaba. Pero claro, obviamente no es lo mismo depositar las tareas domésticas, por decirlo así, ¿no? Pues bueno, yo vivo con mi pareja y bueno, a ti te gusta más o se te da mejor cocinar y a mí limpiar, pues bueno, tú te puedes encargar de cocinar y yo de limpiar, pero de alguna manera estamos depositando funcionalidades del día a día que son necesarias, pero es como de alguna manera más hacia afuera, ¿no? Pero creo que muy interesante me ha parecido esto que dices, que estamos hablando más hacia adentro, ¿no? De que, claro, que no es lo mismo repartirnos las tareas domésticas que decir, bueno, pues para yo sentirme pleno, completo y una persona feliz, necesito que tú me lo digas cada día, pues lo especial que soy para ti, ¿no? Porque claro, ya estamos hablando de temas más profundos y que, claro, son más peleagudos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo te quería preguntar, ¿y cuáles pueden ser las causas subyacentes de esto? O sea, ¿qué puede haber ahí detrás para que yo necesite para yo sentirme pleno y bien contigo como pareja, que tú me digas eso, que me importas, o sea, que lo importante que soy para ti, lo mucho que me quieres o la forma en la que sea que se pueda desarrollar la dependencia? Claro. Esta dependencia emocional, eso se genera cuando tú necesitas como suplir, cuando tú necesitas arreglar como problemas o necesidades emocionales como muy básicas, a veces como de una manera un poco incluso infantil, ¿no? Como sin poder como de alguna manera tú hacerte cargo de esas emociones y dejándole al otro que se haga cargo. Esto precisamente, que he empleado esta palabra infantil, a veces tiene que ver con procesos que se han realizado o que no se han realizado adecuadamente en la infancia, pues por lo que sea, por circunstancias. Como decía antes, a veces hay heridas, ¿no?, que se producen en los primeros años de vida, en nuestras primeras relaciones vinculares, que se arrastran a las relaciones que luego tenemos en la edad adulta. Y a veces reflejamos estas heridas y pedimos que el otro sane aquello que nosotros no hemos podido sanar anteriormente. De todas formas, hay causas que no tienen que ver tanto con esto, sino que tienen más que ver con el tipo de relación que estamos creando, el tipo de relación que buscamos. Claro, justo. Sí, que al final, pues bueno, ahí influyen muchas variables, ¿no? Que hay que claro, tener. Es más individual y personal. Claro, o sea que evidentemente es como todo, ¿no? Volvemos un poco a este equilibrio del que hablábamos antes, que evidentemente, pues bueno, hay cosas que sí, que dependen de mí o están en mí, otras cosas evidentemente están en lo exterior o lo exterior puede condicionar, pero bueno, que hay que encontrar ahí cierto equilibrio, ¿no? Que ni todo está en nuestro poder, ¿no?, y nuestra capacidad, pero evidentemente tampoco podemos echar siempre la responsabilidad fuera, ¿no? O sea, es como encontrar ese cierto equilibrio. Y bueno, luego otra cosa que también se escucha mucho hablar es esto del amor propio. Entonces, también te quería preguntar, ¿hay relación entre el amor propio y la dependencia emocional? Existe una relación entre los sentimientos de valía y el hecho de que una persona que igual tiene una sensación, lo que decía antes, como de que no es valiosa, de que no es suficiente, ¿no?, como que en otros intente buscar un poco ese confort de, vale, sí que lo soy, ¿no? Hay gente que me está eligiendo, que me quiere. ¿Qué pasa? Que en realidad esto es natural, o sea, una persona que por sí misma no es capaz de gestionar o manejar determinadas emociones que siente internamente, es normal que pueda buscar en el exterior una validación o encontrar una calma para esos miedos y para esas emociones de falta de valía personal. No podemos pedirle a la gente que deje de emplear mecanismos defensivos con los que todos nos manejamos, además de que es normal de alguna manera sentirte bien o sentirte más a gusto contigo mismo cuando ves, ¿no?, que los demás también lo están. Lo que pasa que el tema es que no podemos depositar la reparación de un problema de autoestima en que otro nos valide, porque realmente eso va a ser como una especie de empuje o una pequeña tirita o algo que temporalmente igual nos funciona, pero que no va a solucionar el problema de base, que tiene que ver con unas heridas individuales.
Justo, que alguien nos venga a salvar, ¿no? O sea, de que estamos en peligro y pues conectamos con eso y al final volcar toda la responsabilidad ahí, ¿no? Y luego, claro, también creo que puede ser interesante saber identificar estos, ¿no? Estos patrones. Entonces, ¿cuáles dirías tú o sea, cómo suele una persona que es dependiente vivir sus relaciones de pareja, ¿no? Porque a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, pues yo no sé muy bien si soy dependiente o no, o sea, no sé en qué punto estoy. Entonces, ¿nos podrías decir un poquito qué puntos o qué formas son las que una persona dependiente vive sus relaciones? Claro, no creo que yo pueda decir ahora nada que una persona pueda... en lo que una persona se pueda basar para saber si tiene dependencia o no, o si su relación la vive de una manera sana o no sana. Creo que eso es como una cuestión como muy profunda y que debe llevarse a un análisis personal. Pero claramente hay una diferencia, ¿no?, entre tú preocuparte por tu relación, que tu relación te importe, que tu relación te haga vivir cosas, emociones positivas y negativas, lo cual entra dentro de lo normal en una relación, y un miedo absoluto y constante a perder a la otra persona, a que si estamos solos no vamos a poder funcionar para nada, ¿no? A que, pues eso, que incluso no estamos entrando en estas relaciones desde un lugar de yo quiero estar con esta persona, pasar tiempo, compartir, disfrutar de la relación, sino más de, es que si no tengo esta relación, no sé dónde meterme. Vale, genial. No, muy importante, ¿no? Esto que al final dices de que no hay que generalizar, ¿no? Que muchas veces tendemos a ello, yo he incluido, ¿no? Como por la pregunta que te hago, pero bueno, creo que es importante el apunte que dices y de que, oye, pues que hay que verlo en una perspectiva global, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser los riesgos de permanecer en una relación dependiente? Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si a mí esta relación me está de alguna manera evitando que yo me tenga que encargar de ciertas cosas o evitándome enfrentarme a ciertos miedos, ¿no? ¿Por qué iba a ser malo que yo esté en una relación dependiente? Hombre, pues los riesgos pueden ser muchos, ¿no? Los riesgos pueden ser que, bueno, que tú admitas o permitas ciertos comportamientos o ciertas cosas en la relación que igual no te gustaría o que igual incluso pueden llegar a ser incluso abusivas por este miedo a desprenderte de la relación. Puede ser que tú te adaptes excesivamente en tu forma de ser para únicamente gustar al otro en vez de realmente, ¿no? Sentirte bien con quien tú estás siendo, sentirte auténtica o auténtico en quien eres. Puede también que derive en unas emociones muy negativas, de mucho miedo, de mucha inseguridad, y que eso lleve a también comportamientos quizá nocivos para la relación, o ¿no?, a sentimientos de celos, ¿no? Entonces los riesgos son estos. Y luego está como el riesgo también como más elemental, que es que la relación está haciendo como una especie de acto de, o sea, está conteniendo, ¿no?, que tú quizá te enfrentes a ese tipo de problemas por los que de base tú entras en esta relación de dependencia. Claro, exacto. O sea, no volviendo a lo de antes, no volcarlo todo en otra persona, sino decir, vale, oye, tomar esa conciencia, darte cuenta un poquito de lo que estás viendo en ti, que hay dentro de ti, que te está haciendo engancharte de esa manera o conectar de esa manera, y decir, vale. Claro, puede haber muchas personas que a lo mejor llega un punto en el que hagan este primer paso, se empiecen a dar cuenta de que pueden estar como en tener síntomas de dependencia emocional, ¿no? Pero a la vez, claro, se sientan estancadas y no sepan cómo salir de ahí. Entonces, ¿qué estrategias podrías recomendar a estas personas para romper ese círculo y evitar caer en esos patrones tan repetitivos? Bueno, claro, la pregunta es un poco cómo podemos salir un poco, ¿no?, de este funcionamiento, ¿no?, de estoy en relaciones en las que deposito mucho en el otro, y en las que yo además me siento muchas veces como muy víctima, ¿no? Como que ¿no?, como que me cuesta mucho estar, como que me siento como muy indefensa, como que pienso que las cosas van a salir mal, que me van a dejar, que voy a estar desamparada, que voy a sentirme sola. El tema es que bueno, que este tipo de emociones obviamente pueden ser muy difíciles de afrontar y muy duras, entonces los procesos a los que tenemos que hacer frente no son siempre fáciles, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que pueden como ayudarnos a entender un poco cuál sería un poco el procedimiento para poder
psicológico para poder salir, ¿no?, de ese tipo de patrones, y tiene que ver, por un lado, con el hecho de aceptar nuestras emociones negativas, no querer, como siempre, escudarnos de ellas a través de, bueno, pues refugios, sino de simplemente, pues un poco como observarlas y aceptar que hay cosas que nos duelen y hay cosas que nos molestan. Y luego, una vez las estamos observando, ¿no?, un poco entrar en una, no empezar a criticarnos, ¿no?, a nosotros mismos, como de, ¡buah!, no me debería sentir así, es que soy muy tal, es que soy muy dependiente, ¿no?, sino como de una mirada más autocompasiva, ¿no?, de, bueno, ¿y por qué yo tiendo a desarrollar este tipo de relaciones o este tipo de patrones en mis relaciones? Y a través de la autocompasión y el entendimiento, igual ahí podemos llegar como al tercer paso, ¿no?, que sería la responsabilización, ¿no?, como, bueno, vale, y ahora que yo sé desde dónde estoy funcionando y desde dónde estoy generando este tipo de relaciones, ¿cómo puedo yo de alguna manera, ¿no?, construir lo que yo necesito para no caer en relaciones que al final me perjudican o perjudican al otro? Y luego, al final, también un poco es importante, cuando se crean estas relaciones desde una necesidad de validación, también encontrar otros núcleos sociales que no sean simplemente la pareja, sino también, pues, las amistades, o quizá incluso la familia, en los que también podamos reforzar nuestros sentimientos de valía, ¿no?, como no depositarlo todo en esa única relación. Un único saco, no todo a un Exacto. único saco, sí, sino de diversificar todo un poquito, ¿no? Genial. Y un poquito también en esta línea, y ya para ir terminando, ¿y qué consejos le podrías dar a una persona, o más que consejos, qué podrías recomendar a una persona que quiere salir de una relación de dependencia? Bueno, pues lo primero de todo, creo que antes de juzgar si estás viviendo dependencia o no, acude a una sesión de psicoterapia, explica tus emociones, intenta entenderlas, ver de dónde provienen, ver qué rol y qué funcionalidad está teniendo tu relación para ti, que la estás manteniendo igual a pesar de no sentirte bien en esa relación, o que la otra persona no se está sintiendo bien en esa relación. Exacto, de valorar, como decías, ¿no?, durante todo el podcast, que es muy importante y creo que tiene que quedar claro. Aquí, pues bueno, cada circunstancia, cada persona es única, y verlo siempre desde ahí y no generalizar ni entender que hay como ciertos patrones que son iguales para todos, o que si ya encajas ahí puedes decir que es tuyo, ¿no? O sea, verlo todo en perspectiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Emma, por todo lo que nos has contado, por todo lo que nos has transmitido, que estoy seguro de eso, que a muchas personas les ha podido ayudar a entender un poquito mejor y con fundamento qué es esto de la dependencia emocional. Y nada, que ya nos vemos para el tercero. Vale, bueno, pues muchas gracias por escucharme y tenerme, y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima, y gracias a vosotros y a vosotras por estar un episodio más.